activos, por ejemplo, cuentas por cobrar, los pasivos, que son cuentas por pagar, y el capital de una empresa, el flujo de cajas, y de manera que se reflejan los aumentos y la disminución que tiene una institución. Asimismo es Agni, otra persona. Una parte muy importante que ella mencionó, donde se registran los aumentos y las disminuciones que ocurren dentro de la empresa, productos de las transacciones comerciales. Bien, para ir avanzando, vamos a ver aquí la definición de cuentas contables. ¿Quién me hace el favor y lo lee? Carla, Yulisa, Gabriela, Franklin, Cheryl. Gabriela, adelante. Cuenta contable es el registro detallado de los cambios ocurridos en el activo, el pasivo o el patrimonio durante un periodo en el instrumento básico de los resúmenes contables. Exactamente, entonces, podríamos decir que las cuentas contables son estas 6 que ustedes ven aquí, en este cuadrito. Tenemos lo que son los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Vamos a ver ahora, estas cuentas tienen una clasificación, que ahí hay una parte de la práctica que se la pregunta, que dice, clasificación de las cuentas. Las cuentas contables se clasifican en dos, en las cuentas controles y cuentas auxiliares. Las cuentas controles, dice ahí, que son las que agrupan un subconjunto de cuentas. Por ejemplo, tenemos los activos, vienen lo que son parte de los activos, tenemos por ejemplo los edificios, el efectivo en caja y banco, que son posesiones que tiene la empresa o recursos, entonces van, pero ¿cuál es la cuenta control? Activos. Ahora los auxiliares son aquellas que pertenecen a esos subgrupos de cuentas, por ejemplo, el efectivo, que pertenece a los activos, el terreno, la maquinaria, los suministros, las cuentas por cobrar y etcétera. Eso ustedes lo van a ver más adelante, pero en su material tienen la definición en la que yo le estoy dando aquí. Bien, entonces le decíamos, aquí tenemos la primera cuenta contable, que es el activo. ¿Quién me hace el favor y la lee? ¿Quién me hace el favor y la lee? Agni, adelante. Son los bienes, recursos y derechos que la empresa posee y que puede convertirse en dinero o que la empresa utiliza para generar ingresos. Estos deben estar registrados y valorados en los libros de contabilidad con su valor de adquisición, como por ejemplo pueden ser efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar, gastos pagados por adelantado, terrenos, edificios, mobiliario y No venga a equipo hacer ruido por acá. y documentos por cobrar. Ok, entonces, como dice ahí, que los activos son bienes, recursos y derechos. O sea, bienes que la empresa utiliza para generar más ingresos. Porque, por ejemplo, un terreno o un edificio, muchas veces la empresa lo utiliza para operar. El efectivo lo tiene la empresa porque este es uno de los objetivos principales por los cuales la empresa opera, para adquirir ¿qué? Efectivo, utilidades, ganancias. Entonces, son parte de la empresa. También el equipo de oficina, que son necesarios para la empresa poder operar. Y las cuentas por cobrar se consideran un activo porque se entiende que aunque la empresa vendió a crédito, pero futuramente va a adquirir ese dinero. Entonces, se entiende esa parte. Activo son todas las posesiones, recursos y elementos que posee
la empresa y que se vale de esto para poder generar más ingresos, para poder operar. ¿Alguna duda con relación a esto, con lo que es un activo? Ok, no, continuamos. Otra persona que me lea la clase. Ah, otra cosa que vamos a ver ahora. Los activos no son simplemente activos, sino que los activos se clasifican en dos partes y la vamos a ver ahora. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Franklin, adelante. Activos circulantes son los bienes que posee la empresa en efectivo, o aquellos que se convierten más rápidamente en efectivo, o aquellos que se esperan que sean utilizados en un periodo inferior al año, como los inventarios. Continúo con activos fijos. Sí. Activos fijos son los activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de venta, como las maquinarias y bienes inmuebles. Exactamente, gracias Franklin por tu lectura. Esa clasificación está clara. Los activos circulantes son aquellos que se convierten más rápidamente en efectivo. Cheryl, dígame. Buenas noches, profe. Es para ver Buenas noches. si realmente puedo escuchar y ver un poco las imágenes porque estoy en el trabajo. Ok, no hay problema. Entonces, les decía que los activos circulantes son aquellos que se convierten más rápidamente en efectivo. Ustedes también, si lo buscan por ahí, van a escuchar activo líquido o activos corrientes. Es lo mismo. Por ejemplo, el inventario de mercancía se considera un activo líquido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un colmado, o sea, el inventario de toda la mercancía que la empresa tiene disponible para la venta, si yo tengo un colmado, una tienda, y yo vendo la mercancía, automáticamente, ¿qué adquiero? Dinero. Entonces, por eso se dice que son activos corrientes. También las cuentas por cobrar son activos corrientes o circulantes. ¿Por qué? Porque usted vende a crédito, automáticamente el cliente le vende y usted adquiere ¿qué? Efectivo. Por otro lado, los activos fijos son todo lo contrario a los activos circulantes. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, son fijos que la empresa lo utiliza para operar. Por ejemplo, una empresa, permiso. Disculpen. Los activos fijos, les decía que son esto que la empresa compra, pero no con el fin de comercializar más adelante, sino de utilizarlo. Por ejemplo, si yo quiero constituir una empresa, yo quiero poner una empresa, una tienda de ropa, por ejemplo, yo necesito un local para operar. Si la empresa quiere, lo puede rentar, lo puede alquilar, pero si lo compra, pertenece a sus activos fijos, porque compró ese terreno, ese local, con el objetivo de poner un negocio. Lo puso con el objetivo de tener un negocio, no de venderlo más para adelante. Lo mismo sucede a veces con los camiones, los equipos de espérense. Perdón por eso. Entonces les decía, por ejemplo, para las entregas de mercancía, para mover cualquier cosa, para transportar los empleados, lo que sea, cual sea la utilidad que la empresa le dé, compran equipos de transporte y los equipos de oficina y todo eso. Lo compra con el objetivo de ser utilizados, no de venderlo más adelante. Por otro lado, tenemos lo que son los pasivos. ¿Quién lo lee? Pasivos, ¿quién lo lee? Franklin, adelante. Pasivos representan las deudas y obligaciones con las que la empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. Ejemplo, cuentas por pagar, documentos por pagar.
Mis hijos, este hijo mío me tiene a mí al volar. Entonces, como su nombre lo dice ahí, pasivo es todo lo contrario de activo, son deudas, ya sean deuda por préstamo, deuda con los proveedores. Por ejemplo, si usted tiene un colmado y le compra, por ejemplo, a las ricas jugos a crédito, son pasivos. Aunque usted compra una factura y la paga al siguiente día, los 2 días, 3 días, ya es a crédito, no es cash. Entonces, todo eso son deuda. Al igual que los activos, los pasivos también tienen su clasificación. ¿Quién lee la clasificación de los pasivos? ¿Quién la lee? Adelante, Agni. Clasificación del pasivo. Largo plazo. El pasivo a largo plazo o pasivo no corriente son todas esas obligaciones de las cuales la empresa se tiene que hacer cargo que van a vencer más allá de los 12 meses. Corto plazo. El pasivo a corto plazo o pasivo corriente son todas las deudas que la empresa debe hacer frente en un periodo inferior a los 12 meses. Así es, entonces los pasivos a largo plazo, como dice ahí, son todas aquellas deudas que superan el año, los 12 meses, pero a corto plazo son de 12 meses hacia abajo. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Entonces vamos con la siguiente cuenta. La cuenta de capital, ¿quién la lee? Amanda, adelante. Amanda, ¿puede leer? Es la cantidad invertida en la empresa por sus propietarios. Representa el derecho de los propietarios de la empresa sobre los activos que posee la empresa. Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen por las aportaciones de los dueños, por transacciones y por otros eventos o circunstancias que afectan a la entidad y a cual, perdón, que es que lo estoy haciendo zoom, pero tengo los lentes, el cual se ejerce mediante reembolsos o distribuciones. Entonces, como dice ahí, el capital es la inversión que hacen los socios, los aportes que hacen los socios en dicha empresa. Por ejemplo, si Annie y yo vamos a constituir una compañía y ella dice, bueno, yo voy a aportar para el inicio de la compañía 1 millón de pesos. Y yo digo, bueno, pues yo voy a aportar 800,000. Disculpen, que hayan del hijo mío. Ay, Dios mío, yo tengo este muchacho. Miren, entonces les decía que si, por ejemplo, Annie aporta 1 millón de pesos para la apertura, la creación de la empresa, y yo aporto 800,000 pesos, entonces el capital social de la empresa serían 1.800.000 pesos. ¿Se entiende esa parte? Son los aportes que los socios hacen, la inversión que se hace en la empresa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Entonces, algo que les quiero aclarar con relación a esto y que lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que son los activos,
pasivos y capital, contablemente hablando, se le llaman cuentas reales. ¿Por qué son cuentas reales? ¿Por qué se le llama así? Porque son cuentas que al final o sea, cuando se cierra un periodo contable, no cierran, siguen teniendo el mismo valor. ¿Y qué es un periodo contable? Es un año de operaciones dentro de la empresa. Bien, eso también hay un material que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la contabilidad tiene su propia ecuación, mírenla ahí. Entonces dice aquí que activo es igual a pasivo más capital, pasivo, activo menos capital y capital, activo menos pasivo. ¿Quién levantó la mano? Cheryl, dígame. Fui yo, profe, para leer que estoy ahora mismo sola. Ok. Ahora voy a explicar algo. Fíjense, aquí hay un pequeño ejemplo, realmente. ¿Cuál sería el resultado? Si yo tengo aquí activo y tengo pasivo, ¿qué estoy buscando? El capital. ¿Y cómo se obtiene el capital? Capital es igual a activo menos pasivo. Lo mismo sucede aquí. Si estoy buscando el activo, ¿cómo se busca el activo? Dice aquí, pasivo más capital. ¿Me entienden esa parte? Profe, entonces en esa parte donde está el cuadro que habla de pasivo, donde al final hay que buscar el capital, lo que hace es que se suma, o sea, se resta el activo menos el capital. Depende de lo que tú estés buscando, porque mira, yo a ustedes ahora mismo le acabo de explicar tres cuentas. ¿Cuáles son las tres cuentas que yo acabo de explicar? Activo, pasivo, capital, que son las cuentas, vuelvo y repito, contablemente conocidas como cuentas reales. Ahora bien, para tú obtener cada uno de estas cuentas, por ejemplo, para tú obtener los activos, tienes que tener el total de los pasivos y sumarle el capital. Ahí te lo dice. Y de los pasivos, si tú quieres obtener los pasivos, tú tienes los activos y les restas el capital, el total. Y si tienes el capital, o sea, si tú quieres obtener el capital, tú les restas a los activos los pasivos, como está ahí en la foto. Ok. Entonces el ejemplo que yo les decía era que, por ejemplo, si aquí en esta columna tú tienes la cuenta de activo y tienes la cuenta de pasivo, ¿cuál te falta? Capital. Y si tú tienes el pasivo y tienes el capital, ¿qué estás buscando? Activo. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Se entendió ahí? Adelante, Cheryl, puede leer. Cheryl puede leer y después es Carla. El precio de los bienes vendidos o los servicios prestados durante un periodo contable y que produce un incremento en el capital. Gracias, Cheryl, por tu lectura. Entonces, como dice ahí, los ingresos se consideran el precio de los bienes vendidos o los servicios prestados. Y ahí cabe mencionar que habla sobre un periodo determinado. Y los ingresos, incrementan el capital porque hay ganancia y beneficio. Vamos ahora con Scarla. Scarla, puede leer. Costos. Es el desembolso económico en que se incurre
para ofertar un servicio, vender un bien o elaborar un producto. Sí, exactamente. Entonces, como lo dice ahí, por ejemplo, si yo tengo una empresa, vamos a suponer que yo soy una fábrica de jugos, por decir un producto. Yo necesito comprar las frutas, los endulzantes y una serie de cosas, de condimentos que llevan los jugos. Entonces, ese sería mi costo, lo que yo gasto para yo elaborar esos jugos. Eso sería el costo. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de pantalones, ¿qué sería parte de mi costo? Bueno, la tela, los botones, el hilo, todo eso se considera parte del costo. ¿De acuerdo? Porque interviene directamente en la elaboración de ese producto. Es lo que yo gasto para yo poder elaborar ese producto. Otra cosa sería, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una empresa de servicio. Recuerden que un servicio es un conjunto de acciones, como por ejemplo el teléfono, la luz, el agua, son servicios, porque no te están vendiendo un bien tangible, sino un conjunto de acciones. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, aquí está claro, tenemos claro. Claro, ¿cuáles serían los costos? Bueno, los costos de operaciones para ayudar el servicio. A ver, por ejemplo, las señales de satélites que ellos tienen que pagar, los empleados, ese tipo de cosas son sus costos, ¿de acuerdo? Entonces, otra persona que me lea los gastos. ¿Quién lo lee? Agni. Son los bienes o servicios consumidos por la empresa que representa un egreso o salida de dinero para manejar más ingresos. Todo gasto representa una disminución del capital. Exactamente. Entonces, los gastos son todos aquellos en los que la empresa incurre para poder operar. Por ejemplo, la empresa tiene que pagar la luz, tienen que pagar los servicios telefónicos o de internet, tienen que pagarle a los empleados, dependiendo del tipo de empresa, a veces tienen que pagar porque les reparen algún equipo, cosas así. Esos son gastos que la empresa tiene que hacer para poder operar. Señores, ¿alguna duda hasta aquí? Es bueno que tomen nota. Entonces, las cuentas nominales son estas tres: ingresos, costos y gastos. ¿Por qué son nominales? Porque al final del periodo contable se cierran. Y el año que sigue vuelven y empiezan desde cero. ¿Se entiende esa parte? Algo importante que debo de mencionar es que aquí en cualquier parte del mundo que usted se encuentre, un activo siempre será un pasivo. El pasivo siempre se dará una deuda por las normas internacionales de contabilidad. Yulisa, ¿tiene algo que aportar o preguntar? Adelante, Yulisa. Sí, profe, le quería preguntar o pedirle, por favor, que repitiera las cuentas nominales. Las cuentas nominales son ingresos, costos y gastos. Se le llama nominales porque estas al final del periodo contable se cierran y empiezan el año siguiente desde cero. Gracias, profe. Siempre. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Miren aquí la clasificación de las cuentas y la definición. Cuentas reales son lo mismo que yo le dije, son las cuentas que no se cierran al final del periodo contable y estas son activo, pasivo, capital. Y las cuentas nominales, que son aquellas que se cierran al final del periodo contable. Ingresos, costos y gastos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Bien, si nadie tiene duda o sugerencia, entonces voy a explicar algo brevemente. Miren,
Las cuentas contables tienen un origen. Ya nosotros tenemos una idea de qué es una cuenta, que es un instrumento que puede tanto aumentar como disminuir y donde se lleva un registro de una transacción. Esas son las cuentas. Ahora bien, contablemente hablando, las cuentas tienen un origen. ¿Qué quieren decir un origen? Que aumentan de una forma, pero disminuyen de otra. Vamos a ver. ¿Quién lo lee, por favor? Y ustedes tienen un material ahí, dicho sea de paso, que explica todo eso. Yo simplemente estoy resumiendo, tienen que fajarse a leer el material. Ani, adelante. El origen de la cuenta determina qué lado ha de usarse para los aumentos y qué lado debe usarse para las disminuciones. Eso que ustedes ven ahí delante se le conoce como cuenta T y está conformada asimismo por dos lados. Un lado derecho y un lado izquierdo. Al lado derecho se le conoce como crédito, pero al lado izquierdo se le conoce como débito. Este es el nombre de cada lado y esto que ustedes ven aquí está T, así mismo se conoce, cuenta T. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Duda? ¿Pregunta? Entonces, fíjense en algo. Esta es una parte más importante. Para usted aprender contabilidad es imprescindible, necesario, que usted se aprenda esto que usted tiene aquí. Este es el origen de la cuenta. ¿Qué quiere decir origen de la cuenta? Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de activos. Recuerden que el activo es ¿qué? ¿Qué es el activo? Según lo que explicamos ahorita. Activo, según lo que explicamos ahorita. Señores, nadie. Franklin. Son los bienes que posee una empresa. Señores, les voy a decir algo a todos. Usted tiene que estudiar el material y más contabilidad hay que repasar, hay que leer. O sea, con una explicación que yo le dé, si usted no repasa, si usted no lee, no estamos en absolutamente nada. Y se supone que este curso, o sea, después de la pandemia, este tipo de cursos se hacen reuniones virtuales. Pero con anterioridad, este curso virtual, ustedes tienen que hacerlo directamente en la plataforma, sin que el profesor directamente tenga reunión con usted. Entonces, es importante, si otros lo hacían sin explicación de un maestro, simplemente leyendo, ustedes pueden más, porque yo estoy aquí para explicarles. Entonces, tienen que fajarse a leer los materiales que se le cuelgan ahí en la plataforma. No están en nada si no leen, si no repasan. Bien, entonces, esta parte es imprescindible aquí que usted se la aprenda. Un activo, que es un bien que posee la empresa, estos aumentan con débito, pero disminuyen con crédito. Los pasivos, todo lo contrario. Aumentan con crédito, pero disminuyen con débito. Usted le puede tirar una foto a eso, pero también hágale una foto mental. Usted le hace un escáner a eso, porque tiene que sabérselo. Dice aquí que el patrimonio o el capital, que es lo mismo, disminuye con débito, pero aumenta con crédito. Los gastos aumentan con débito, disminuyen con crédito. Los costos aumentan con débito, disminuyen con crédito. Y los ingresos, por último, disminuyen con débito, pero aumentan con crédito. Ejemplo de esto lo voy a explicar brevemente. La práctica. Esta es la práctica de esta semana. Dígame.
Que entró un poco tarde porque el internet de mi casa estaba dañado y ahora fue que pudo entrar. Entiendo. Gracias por comunicar. Lo importante es que estés aquí. Miren, entonces, esta es la práctica. Aquí te dice a ti cuáles son las cuentas nominales y definir cada una de ellas. Eso ya yo se lo acabo de dar. ¿Cuáles son las cuentas reales y definir cada una de ellas? Entonces, aquí dice, ¿cuál es el origen de las siguientes cuentas? ¿Aumentan del lado qué? ¿Aumentan los activos? ¿De qué lado aumentan? Según lo que ustedes vieron en la foto. Dígame directo, el que levantó la mano o la que levantó la mano. Yulisa, dígame. Los activos aumentan del lado débito. Entonces, si aquí dice aumenta del lado ¿qué? Y usted viene y le pone débito. Aquí Profe, dicen, dígame. para hacerle una pequeña preguntita, que me gustaría, porque por ejemplo nosotros lo tenemos aquí en teoría, pero si usted me pusiera un ejemplo como más tangible de cómo aumenta, por ejemplo, el activo, dice aumenta del lado débito, pero ¿qué sería un débito para que el activo aumente? ¿Sería la compra de un terreno, aumento de la cuenta? Lo que pasa es, Yulisa, que hay que ir por parte. Ahora simplemente yo le estoy dando la teoría y le estoy diciendo cómo aumenta y cómo disminuye. Después entonces vamos a ver esas transacciones con dinero. Pero, por ejemplo, si yo le digo a usted la cuenta de efectivo y caja y banco, que es un activo, si usted le deposita dinero, ¿qué hace? Aumenta. Entonces, Aumenta. entonces eso sería un débito. Pero, por ejemplo, si usted retira dinero para pagarle a los empleados, sería un crédito porque disminuye. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es bueno que ustedes se aprendan primero el origen, cómo aumentan, cómo disminuye. Entonces después vamos a las transacciones con los números, con el efectivo. Gracias, profe. A tu orden, Yolisa. Entonces seguimos aquí. Y entonces dice aquí que disminuye del lado crédito. Lo mismo usted va a hacer con el pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Usted aquí va a colocar del lado que aumentan y del lado que disminuyen, que ya se lo di. La ecuación contable, que también se la di. Y para qué se utiliza la cuenta T en la contabilidad y a qué equivale, que también se lo di en la diapositiva. Y lo tienen en el material. Entonces, aquí dice, de las siguientes cuentas, coloque el nombre de la que afecta, según sea activo, pasivo, ingreso, costo, gasto, al lado de la cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuenta por pagar, ¿de qué lado ustedes la colocarían? O sea, ¿qué tipo de cuenta es? Perdón. Pasivo, profe. Exactamente, pasivo. Ustedes le ponen ahí pasivo. Y el pasivo es de origen crédito o débito. Es de origen crédito. Cuando dice aquí que cuál es el origen, es del lado en el que aumenta. Entonces, los pasivos aumentan con crédito. Y así sucesivamente ustedes lo van a hacer con todas esas cuentas. Yulisa, dígame. No, está bien, profe. Era participar, pero ya. A mí lo hizo. Ok, chévere. ¿Alguien tiene alguna duda con relación a esta práctica? ¿Duda con lo que van a hacer aquí? ¿Cómo la van a llenar? Hello. De mi parte no hay duda. Entonces, ya ustedes saben esta práctica para que la llenen y la entreguen. Y ¿quién me resume lo que hemos aprendido en el día de hoy? Que creo que ha sido bastante. ¿Quién me resume, me retroalimenta? Adelante, Franklin.
En el día de hoy estuvimos trabajando con lo que es las cuentas reales y las cuentas nominales. Vimos su clasificación y sus términos. También la ecuación de la contabilidad y la cuenta T. La cuenta T, que también es conocida como mayor general. Recuerden que vimos las 6 cuentas contables. ¿Quién me dice cuáles son esas cuentas? ¿Cuáles son esas cuentas? Amanda, ¿cuál es la número 1? Activo, Siga. pasivo, capital, ingreso, costos y gastos. Exactamente. Entonces es imprescindible que usted se grabe eso. Activo, pasivo, capital, ingreso, costos y gastos. Estas son las 6 cuentas contables. Entonces, mis hijos, si no tienen ninguna otra duda, vamos a tomarnos la foto de la evidencia. Vamos a tomarnos la foto de la evidencia. Déjenme detener la grabación. Yo necesito que